A mediados de 1536, el ejército de Manco Inca estaba a punto de atacar Jauja. Su general, Kisu Yupanqui, liderará el ataque. Se le ha encargado controlar el camino entre Cusco y Los Reyes, la actual Lima. Para ello, es importante Jauja, está justo en medio. Además, ha sido hasta hace poco más de un año la capital de Nueva Castilla y aún conserva una importante población hispana. A la madrugada, y antes de que el poblado despierte, Kisu Yupanqui y su ejército asaltan la ciudad y obtienen una victoria aplastante. Matarán a todos los españoles que encuentren, a sus yanaconas, sus esclavos africanos e incluso capturarán el ídolo Huanca. Del bando español solo quedará un sobreviviente, que huirá a Lima a pedir socorro e informar que han perdido Jauja. Para el cronista fraile Martín de Murúa, Dios ha castigado la soberbia de los españoles, permitiendo que Kisu los destruya en Jauja. Ellos habían sido informados del inminente ataque, pero no tomaron acciones preventivas. En su lugar declararon: «Que vengan esos perros, aquí los esperaremos y les haremos pedazos». Esta importante victoria no solo tiene una importancia militar para la estrategia de Manco, que quiere cortar toda comunicación entre los reyes y Cusco, sino que también es una victoria simbólica porque acaba de arrebatarle la capital a los Huancas y una ex capital hispana. Kisu Yupanqui se hará merecedor del honor de ser llevado en andas y también recibirá como regalo del Inca a una bella ñusta del Cusco. El levantamiento de los incas es general y tiene tres principales objetivos. Por el sur, Paulo Inca, que acompañó a Chile a Diego de Almagro, debía conducirlo deliberadamente por las rutas más hostiles y fomentar el alzamiento de los pueblos del sur para desaparecerlo. Por el medio, en Cusco, Manco Inca debe tomar la ciudad y matar o capturar a los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro. Por el norte, Kisu Yupanqui, que opera en los alrededores de Tarma y de Jauja, debe tomar Lima y capturar con vida o matar a Francisco Pizarro. Es mayo de 1536. Manco Inca y su ejército han rodeado Cusco. Antes, han tomado medidas preventivas. En muchos de los pueblos pequeños que se han unido a la rebelión han matado a sus encomenderos. También han tomado los principales centros administrativos o almacenes de suministros que abastecen Cusco, e incluso han matado deliberadamente a todos los puercos en sus criaderos porque estos animales, traídos de España, son parte básica de la dieta de los españoles. También ha tomado otras medidas polémicas. Una de ellas ha sido asesinar a los hermanos que él cree que los españoles podrían alzar como Inca. La otra ha sido castigar con mano dura a aquellos que alguna vez han servido a los cristianos. Ello espantará a algunos potenciales seguidores y alimentará la entrega de los aliados de los españoles. Algunos de estos aliados incluso son de panacas importantes. Sin embargo, el grueso de aliados que luchará por el bando hispano en el cerco de Cusco proviene de naciones sometidas que tenían mitimaes en zonas aledañas a la ciudad, como por ejemplo los cañaris y chachapoyas. También los españoles han traído a Cusco cientos de nativos nicaragüenses y yanaconas que los han acompañado fielmente desde los poblados de Cajamarca y de Jauja. Adicionalmente, suman a sus filas una cantidad importante de esclavos africanos que no solo son auxiliares, sino que también hacen el papel de soldados. Rodeada la ciudad, Hernando Pizarro comienza a organizar la defensa. Le indica a su hermano Juan que deben colocar guardias en la fortaleza, como llaman a Sacsayhuamán, porque si Manco Inca la tomara, sería luego muy difícil quitársela. Juan Pizarro no está de acuerdo, dice que si tomaran la fortaleza no sería difícil recuperarla, de modo que prefiere concentrar las fuerzas en Cusco y no dividirlas. La posición de Juan prevalece, y al poco tiempo el Vilaoma, que también lidera ejércitos, toma Sacsayhuamán. Allí, el ejército rebelde se fortificará y afinará sus posiciones en el cerco de Cusco. El pánico se apodera de los españoles. Consiguen burlar las líneas rebeldes para enviar cartas a Francisco Pizarro en Lima y solicitar socorro. Muchos aconsejan a Hernando abandonar la ciudad y dirigirse hacia los reyes, pero Hernando se niega. Su valentía será registrada por las crónicas. Dirá: «No sé cómo queréis que haga eso porque no tengo temor alguno». El jefe español manifestará que no está dispuesto a abandonar lo que su hermano conquistó y que no acrecentará el ánimo de sus enemigos huyendo de ellos. Hernando designa a Pazcac como comandante general de las tropas combinadas de incas colaboracionistas, nativos nicaragüenses y esclavos africanos, mientras que Juan Pizarro se ofrece para comandar el ataque a la fortaleza que, según él reconoce, se perdió por culpa suya.
Los incas, para este punto, han afinado su estrategia anticaballería. Se han traído muchos liwis o boleadoras. Estas armas, que tradicionalmente se usaban para la caza, han sido adaptadas para el uso militar. El liwi consiste en 3 esferas de piedra unidas por cuerdas hechas de nervios de llamas que son lanzadas a las frágiles patas de los caballos, provocando así su caída e inhabilitación. También han cavado hoyos que quebrarán las patas de los caballos que den un paso en falso, y por si fuera poco, han provocado inundaciones obstruyendo los ríos y canales de Cusco para que el lodo evite la libre movilidad de los jinetes. Los soldados de Manco Inca tienen instrucciones claras: deben rodear la ciudad y evitar que los españoles huyan. Deben mantener sus posiciones mientras que lleguen los refuerzos. No obstante, para el Bilaoma, esta estrategia es muy pasiva. Tratará de convencer a Manco que el ejército debe lanzarse al ataque pronto porque los españoles están atemorizados y vulnerables. Pero el Inca, de aproximadamente 20 años, insiste. Quiere hacer que pasen el mismo tormento que pasó él cuando era su vasallo. El Bilaoma obedece con resignación. Su ejército toma las mejores posiciones y va engrosándose con el pasar de los días. Es con la llegada de los refuerzos selváticos que comienza el primer ataque, aunque a distancia. Desde las alturas, cientos de soldados están usando sus hondas o huaracas para lanzar proyectiles de piedra recubierta en algodón aceitado. Y también hay soldados del Entisuyo que con sus arcos lanzarán flechas incendiarias a los techos de paja, lo cual terminará encendiendo los techos de toda la ciudad. Cusco se convierte en un infierno y el humo se volverá tan denso que dificultará la vista de todos los bandos. Finalmente, el ejército del Bilaoma es autorizado para tomar la ciudad, luchan edificio por edificio y van ganándose paso hacia el centro. Hernando Pizarro teme que tomen el Usnu de la plaza, que puede ser usado como una pequeña fortaleza. Ordena que la refuercen, pero los ejércitos rebeldes lo toman en apenas una noche. El avance rebelde es implacable y desplaza a los españoles, quienes en su mayoría se ven obligados a hacinarse en apenas 2 edificios centrales de la plaza de Cusco. Ellos y sus indios amigos llevan semanas pasando hambre y sed. Sus combates apenas han ralentizado el avance de los rebeldes de Manco Inca. Necesitan dar un golpe decisivo para cortar el sitio y así tener esperanzas. Hernando Pizarro y sus ejércitos combinados salen con furia de sus edificios y luchan contra los ejércitos rebeldes con mucho ímpetu. Pero la tarea no es fácil. Han subestimado al enemigo. Los caballos no solo quedan inutilizados por las inundaciones, sino que son poco efectivos para alcanzar a los soldados rebeldes que se han posicionado en los gruesos muros de los palacios incas, que han quedado sin techos por los incendios que ya han durado días. Se producen enfrentamientos importantes y con grandes bajas para ambos bandos. Pero otro tema preocupa a Hernando Pizarro. Ya han pasado semanas desde que envió mensajeros a Lima y no ha recibido ninguna respuesta ni refuerzo de la Ciudad de los Reyes. Se pregunta, ¿habrán llegado los mensajeros? En la Ciudad de los Reyes, Francisco Pizarro sí ha recibido los pedidos de socorro y se apresura en organizar el envío de tropas. El marqués sabe que Jauja está tomada por Kisu Yupanqui, así que envía al capitán Gonzalo de Tapia por la ruta de Pisco, acompañado de 60 jinetes dentro de su ejército. Kisu Yupanqui ha previsto que los españoles podrían usar rutas alternativas para comunicar Cusco y Lima. Moviliza tropas a esa parte del camino y prepara una eficaz emboscada en Huaytará, que desaparecerá por completo esta expedición. Matarán a todos los españoles y tomarán presos a algunos de los esclavos africanos, quienes serán enviados a Manco Inca junto con el botín de ropas de seda y armas de acero. Al no recibir noticias de Gonzalo de Tapia, el marqués manda un segundo contingente, esta vez con 70 españoles sin contar a los indios amigos. Estarán liderados por Diego Pizarro y su misión es asegurar el paso hacia Cusco por Vilcas. No llegarán, porque serán derrotados en Huamanga. Tras ambos fracasos, Francisco Pizarro recurrirá a Juan de Mogrovejo, experimentado capitán que acompañó a Pizarro hacía muchos años atrás, llegando a figurar incluso en la lista de la repartición del rescate de Atahualpa. Mogrovejo es además alcalde de Lima, y es muy estimado dentro de las fuerzas militares hispanas, la esperanza de la resistencia española. Pero tanto él como sus hombres y aliados nativos serán aniquilados en una serie de batallas en las que apenas dejarán algunos sobrevivientes que emprenderán una desordenada huida. La situación es grave. Francisco Pizarro, entendiendo la criticidad del levantamiento general, envía pedidos de auxilios a todas las colonias hispanas de América, incluyendo México, Cuba,
Panamá y Guatemala. También llamará a Alonso de Alvarado, que para ese entonces se encargaba de la conquista de los Chachapoyas, y pedirá refuerzos a la recientemente fundada Trujillo. Dentro de este esfuerzo bélico, Pizarro hará volver un galeón de hombres que se dirigía hacia Chile para apoyar a Diego de Almagro. No obstante, los refuerzos lejanos llegarán una vez que el mayor peligro haya pasado, y serán usados sobre todo para combatir a favor de las fuerzas pizarristas durante su futura guerra civil de españoles. Hechas las solicitudes de socorro, Pizarro enviará más expediciones para ayudar a Hernando en Cusco. Encarga a Gaete la recuperación de Jauja, junto con un hermano colaboracionista de Manco Inca, a quien los españoles pretendían alzar de Inca una vez que hayan pacificado Nueva Castilla. Las tropas de Gaete serán aniquiladas en Jauja, y apenas conseguirán huir con vida 2 españoles. La siguiente expedición en ser enviada será la de Godoy, pero esta se topará con los 2 sobrevivientes de la expedición previa de Gaete, y tras los asedios de Quisu y Yupanqui, volverán juntos a Lima con el rabo entre las patas, según palabras del cronista español López de Gomara. Un nuevo ejército es armado en Los Reyes y lo lidera Pedro de Lerma. Su misión es detener el avance de las tropas de Quisu y Yupanqui, que para ese entonces ya es sabido que se propone tomar Lima. Se producirán enfrentamientos importantes y Pedro de Lerma se verá obligado a volver a Lima con los dientes rotos y un ejército desgastado. No ha conseguido detener a Quisu y Yupanqui y el cerco es inminente. Francisco Pizarro teme incluso que los españoles de Cusco y sus hermanos hayan sido asesinados, como afirman algunos de los enemigos que han podido apresar. Pero Cusco no está tomado del todo. Los españoles resisten valientemente, le ayudan sus esclavos africanos y los miles de colaboracionistas que luchan en su causa. La iglesia principal de la plaza ha sido asediada, pero los rebeldes no han conseguido quemarla por completo como los otros edificios, entre otras razones porque allí se guarecen una buena cantidad de españoles y esclavos africanos. Estos últimos subirán al techo del templo para contener el fuego. Su heroica y sacrificada acción será invisibilizada por las crónicas. Todos los que mencionan este hecho, a excepción de Titu Cusi y Yupanqui, omitirán el rol protagónico de los africanos y en cambio lo atribuirán a un milagro de la Virgen María, a quien afirman haberla visto contener las llamas. Los españoles, junto con Paskac, pondrán en marcha un habilidoso plan. Se lanzan a dar el golpe decisivo o morir en el intento. Se proponen tomar Sacsayhuamán, que es el centro de operaciones y de suministros de los ejércitos rebeldes. Así, los cristianos y sus aliados salen estrepitosamente de sus cuarteles por el actual barrio cusqueño de Santa Ana. La vanguardia son los jinetes españoles que consiguen romper el cerco. Al inicio, el ejército de Manco Inca cree que huyen y los persiguen, pero después caen en la cuenta de que se dirigen a Sacsayhuamán para atacarla por la espalda. La ofensiva hispana toma por sorpresa las posiciones incas y se ven reforzadas por millares de cañaris y chachapoyas que combatirán junto con ellos. Las planicies de Sacsayhuamán favorecen a los jinetes y la duración de la batalla, que se extiende ya por 3 días, complica la logística de los incas, cuyas municiones de flechas y piedras comienzan a ser escasas, lo que les obliga al combate de cuerpo a cuerpo. Pronto comenzarán a perder terreno y se verán replegados dentro de los muros perimétricos que rodean los 3 torreones de Sacsayhuamán. En esta batalla, Juan Pizarro es alcanzado por una piedra en su cabeza, quedando gravemente herido porque además no llevaba puesto ningún casco a causa de una herida previa que tenía allí. Será evacuado a Cusco, pero morirá tras 15 días de agonía. En Calca, Manco Inca se enterará del contraataque hispano y del peligro que corre el Vilaoma. Envía 5.000 de sus mejores hombres para su evacuación y lo consigue. El sumo sacerdote encargará la defensa de la fortaleza a Titu Cusi Hualpa, un noble inca al que posteriormente se le conocerá como Cahuide. Este valiente capitán usa un morrión, espada y escudo español. Su desempeño en la defensa de uno de los torreones impresiona a los españoles. Lo quieren tomar con vida. Pedro Pizarro, cronista español que participó en la defensa de Cusco en pleno sitio de Manco Inca, escribirá que la valentía de este capitán es propia de una historia de los antiguos romanos. Cahuide detesta la cobardía, ejecuta a todo aquel que se rinde y lucha ferozmente a pesar de los 2 saetazos que tiene aún en su cuerpo. La mayor parte de sus compañeros de armas comienzan a caer rendidos por el agotamiento y algunos se desmayan por el hambre. Cuando ve que todo está perdido, arrojará su porra a los españoles que ya han ingresado a la torre y se lanzará desde lo alto para evitar ser capturado. Este es el primer gran revés de Manco Inca. En su centro de operaciones, en Calca, furioso, condenará a la pena de muerte a algunos de los capitanes que él considera como cobardes por haberse retirado muy pronto del cerco.
Por su parte, en Cusco y alrededores, Hernando Pizarro perseguirá algunos de los rezagos del ejército de Manco Inca y finalmente dará fin al cerco de Cusco. Hernando encarga a su hermano Gonzalo una misión a Jaquijahuana para traer cargas de maíz que alimentarán a la debilitada ciudad. No obstante, a su retorno, Gonzalo se topará con nuevas tropas incas que intentan retomar el cerco, pero tras un enfrentamiento menor, estas se retirarán. Los españoles harán esfuerzos en reconstruir Cusco, especialmente porque durante el tiempo que Manco Inca dominaba gran parte de la ciudad, esta fue acondicionada para perjudicar el andar de los caballos. Esto los dejará listos para afrontar el tercer intento de cerco de Manco Inca. Para esta ocasión, Hernando Pizarro tiene una nueva estrategia. Atacará la retaguardia del ejército rebelde, donde se encuentran muchas de las esposas de los combatientes, quienes sustentan la maquinaria de guerra del Inca. Serán cruelmente asesinadas por los jinetes de Hernando y en adelante se mostrarán renuentes a volver al campo de batalla. El tercer cerco de Manco Inca fue un fracaso y culminó con la retirada de sus ejércitos. Gonzalo Pizarro comandará la persecución de estos ejércitos y conseguirá apresar a 200 soldados del Chinchaysuyo, a quienes, antes de liberarlos, les cortará la mano derecha en la plaza de armas de Cusco para su escarmiento. Pero Gonzalo no solo ha traído prisioneros, también ha conseguido información valiosa. Ha sido informado que el nuevo centro de operaciones de Manco Inca es la ciudad de Tambo, que actualmente conocemos como Ollantaytambo. Hernando, confiada en sus recientes victorias, encabezará personalmente la expedición que tiene por finalidad capturar al Inca y derrotar definitivamente a su ejército. Al amanecer de un día de enero de 1537, Hernando Pizarro llega al nuevo bastión de Manco Inca y halla, aterrorizado, una escena muy distinta a la que él esperaba. Ollantaytambo es una ciudad hecha fortaleza, tiene un sistema muy eficaz de centinelas y han advertido al Inca de la llegada de los hispanos y sus ejércitos aliados. Los recibe un imponente ejército, pero otra cosa que sorprende a Hernando es el uso de armas españolas que han quitado a los soldados caídos de su bando. Muchos soldados de Manco Inca usan armadura, espadas, morriones o incluso armas de fuego cuya pólvora la fabrican españoles prisioneros. También hay un regimiento de caballería. De hecho, el mismo Manco Inca fue visto comandar su ejército a caballo y con una lanza en su mano. Este duro enfrentamiento será conocido como la Batalla de Ollantaytambo. Allí estuvo a punto de morir el cronista Pedro Pizarro, cuyo caballo fue asesinado y tuvo que ser rescatado por varios soldados aliados y jinetes españoles. Hernando Pizarro también estuvo al alcance de los soldados de Manco Inca, pero pudo escapar. Esta batalla acabó con la retirada de los españoles hacia el Cusco. 5 días después de estos enfrentamientos, en los alrededores de Cusco, se presentan 100 soldados incas quienes dejan ciertos bultos y se retiran. Los españoles recogen los paquetes y se los llevan a la plaza. Al abrirlos, ven un espectáculo horroroso. Se trata de 6 cabezas decapitadas de españoles y algunos trofeos de guerra que Manco Inca les envía para infundir el terror. Entre estos objetos se hallan algunos papeles rotos que son reconstruidos por los españoles. Correspondían a cartas interceptadas por los soldados de Manco, una de ellas de la mismísima reina de España, que informaba a sus colonias sobre sus victorias obtenidas en la guerra que conducen en el Mediterráneo contra los turcos. Otra de las cartas fue escrita en Lima y daba cuenta de cómo enviaban ayuda hacia el Cusco, una ayuda que nunca consiguió llegar a destino. Según algunos presos, los españoles de Lima ya han abandonado la ciudad y se han hecho a la mar. Hernando Pizarro duda. ¿Será posible que su hermano haya sido derrotado en Lima? ¿Qué ha sido de él? Aproximadamente en septiembre de 1536, los soldados del ejército de Kisu Yupanqui toman el cerro San Cristóbal de Lima y derriban con furia la cruz de madera que los españoles han instalado en la cima. Ha dispuesto su ejército en 3 divisiones que se proponen atacar la capital hispana por 3 direcciones. Ingresarán por el sur los Angaraes, Yauyos, Charhuircos y Huancas. Los Tarmas, Atavilos, Huánucos y Huaylas ingresarán por el norte, mientras que Kisu Yupanqui y el grueso del ejército inca llegará por el medio. Al igual que en Cusco, la estrategia de la captura de Lima consiste en cercar la ciudad para sumirla en el hambre y el terror antes de los enfrentamientos. En el llano de la ciudad, doña Inés de Huaylas, concubina de Francisco Pizarro e hija de Huayna Cápac, alerta que Azarpay, hermana suya y de Manco Inca, ha colaborado con los soldados de Kisu Yupanqui para concretar su cerco. Según el cronista Pedro Pizarro, esta información era una calumnia y se dio principalmente por envidia. Culpable o no, Azarpay será ejecutada en el garrote. No será la única intriga de doña Inés.
todavía tiene líderes leales a ellas en la nación de Huaylas, aquella misma que brindó soldados a la división de Kisu que debía ingresar en Lima por el norte. Tras la señal de Kisu, los tres ejércitos se internaron en la nueva capital hispana y tuvieron un feroz combate contra los cerca de 150 españoles y miles de aliados que allí estaban. El violento enfrentamiento fue particularmente dificultoso para los ejércitos serranos de Kisu y Yupanqui, poco adaptados al clima y al terreno costeño. Los terrenos llanos también son de particular ventaja y aprovechamiento para los jinetes españoles, y además la nación huanca, que debía efectuar su ataque por el sur, se detuvo para no ser partícipes de este ataque a sus antiguos aliados españoles. Por otro lado, la nación Huaylas tendrá un bando incierto, porque si bien componía parte de la división del norte de Kisu, también respondían a Inés de Huaylas. La batalla termina con la caída de Kisu Yupanqui, quien según Martín de Murúa fue alcanzado en su rodilla por un proyectil de arcabuz. A falta de un claro líder de reemplazo para Kisu, el ataque terminó desarticulándose y los ejércitos de Manco se tuvieron que retirar luego de sufrir importantes bajas. Kisu Yupanqui fue evacuado a Chinchaycocha, en el actual Junín, donde morirá como consecuencia de sus heridas. El Cerro San Cristóbal vuelve a tener una cruz en la cima. Tras el cerco de Lima, los españoles en Cusco y en Los Reyes retoman la comunicación y se enteran con gran alivio que han conseguido superar lo peor de esta guerra. Conseguirán recuperar la logística de sus suministros y enfrentarán con mejor desempeño los próximos ataques de Manco Inca, que se darán en menores proporciones y con cierta regularidad que permitirá a los españoles prevenirlas y estar preparados. Las cosas van mal para Manco Inca y sus hombres. Están muy lejos de las victorias aplastantes de Kisu Yupanqui en el Capac Ñam, y por si fuera poco, muchos de sus hombres, a ver el debilitamiento de la iniciativa de Manco Inca y su excesiva crueldad para castigar a sus propios soldados y capitanes, deciden volver al servicio de sus antiguos encomenderos. Pero esas no son todas las malas noticias. Diego de Almagro, quien se supone iba a perecer en los estériles caminos de Chile, ha regresado y está cerca del Cusco. Se las ha ingeniado para sobrevivir a las penurias por las que ha pasado en Chile. Quienes se llevaron la peor parte de su expedición fueron sus aliados no hispanos, porque no fueron prioridad al momento de repartir las escasas provisiones. Diego de Almagro siente que su papel en las conquistas de España en América no ha sido suficientemente bien recompensado. Francisco Pizarro, su rival de años, se ha hecho con la gobernación de Nueva Castilla y él con la de Nueva Toledo. Al inicio, habían dudas por la pertenencia de Cusco a una región u a otra, pero Almagro aceptaría con el tiempo que le pertenecía a Pizarro, porque además tenía grandes expectativas de hallar en Chile algún baluarte o varios equiparables con Cusco. Ahora que regresa del fracaso, quiere tomar Cusco por las malas. En ese contexto, Manco Inca, que todavía se refugia en la inexpugnable ciudad de Ollantaytambo, fingirá interés en aliarse con Diego de Almagro, con el único propósito de poder luego atacar a los españoles por separado. Almagro y Manco se enviarán emisarios con ofertas de paz, pero no lograrán nunca juntar sus ejércitos. Esta posible alianza política preocupa a Francisco Pizarro, de tal manera que designa un ejército a la captura de Almagro. Este será el inicio de la guerra civil de los españoles, que derivará en enfrentamientos que involucran no solo a los hispanos, sino también a los naturales que han colaborado con alguno de los bandos europeos. Diego de Almagro logrará tomar Cusco e incluso apresará al mismísimo Hernando Pizarro. En este auge almagrista, Paulo, hermano de Manco Inca, que acompañó a Almagro a Chile, será alzado como inca en el Cusco, alineándose así con los españoles y abandonando su otrora intención de desaparecerlo junto con Manco Inca. Desde Cusco, Almagro ofrece amnistía a Manco Inca si se presentara allí en son de paz. Manco Inca no acepta porque ha perdido toda la confianza en los cristianos. Al poco tiempo, tras negociaciones, Hernando es liberado de su prisión y reformar sus ejércitos, con los cuales vencerá a Almagro y lo ejecutará en el Garrote el 8 de julio de 1538. Restaurado el dominio pizarrista de Cusco, continuarán los esfuerzos por capturar y dar el golpe definitivo a la rebelión de Manco. El Inca rebelde, quien ahora no solo lucha contra los Pizarro, sino también contra su hermano Paulo, se verá obligado a aislarse en las ciudades más remotas del Antisuyo, como Vitcos. Desde allí envía a su general Tico para la captura de Hernando. Las luchas entre Tico y los ejércitos combinados de Paulo y Hernando Pizarro acabarán en pleno Collasuyo, cerca de Cochabamba. Allí, Tico termina rodeado por el enemigo y se entrega a Paulo Inca, quien cumplirá su palabra al tenerlo de amigo y con buen trato si es que se rendía.
Este nuevo revés para Manco Inca marcará el inicio del fin. Tras reconocer su derrota, se resignará y por mucho aspirará a vivir fuera del yugo español. Fundará Vilcabamba y la convertirá en el hogar de los incas rebeldes. Su remota ubicación la convierte en un bastión difícil de conquistar. Por ese motivo, los capitanes de Manco derrotarán sin dificultad a 160 españoles y cientos de aliados que se dirigían para capturarlo allí. Por un breve periodo, Manco Inca evalúa irse a Quito y vivir allí, pero desistirá al comprobar que son cada vez más los españoles que ocupan las ciudades del antiguo Tahuantinsuyo. Mientras tanto, en las ciudades cada vez más hispanizadas de Nueva Castilla, siguen los conflictos entre españoles. Si bien Diego de Almagro ha muerto, su hijo mestizo, conocido como Almagro, el Mozo, dirige el bando almagrista en esta segunda etapa de la Guerra Civil de los Españoles, donde Francisco Pizarro será asesinado por los almagristas en Lima en 1541. No obstante, tras su segunda derrota, los almagristas serán perseguidos por la justicia española, lo que conllevará a algunos a vivir en la clandestinidad. Este es el caso del soldado mestizo Diego Méndez, así como Barba Briceño y otros 11 almagristas que se presentan en son de paz ante Manco Inca y le ofrecen obediencia y ayuda. El Inca los acogerá como amigos, les dará vivienda y alimentación y hasta compartirá momentos de esparcimiento con ellos. Pero Diego de Méndez y los españoles que lo acompañan se hartarán pronto de la vida en Vilcabamba. Ansían volver al Cusco como ciudadanos españoles, pero temen las represalias de las autoridades reales, lo que les llevará desesperadamente a buscar congraciarse con ellas. Conspirarán. Creen que si matan a Manco Inca, pacificarán Nueva Castilla de una vez por todas, y con ello se ganarían el perdón real. Así, un día, tras una partida de bochas, aprovechan que los soldados del Inca se dirigían a un poblado para castigar a un jefe étnico que se había mofado de Manco. Diego de Méndez y sus secuaces apuñalan a Manco con violencia. Algunos hombres del Inca lo intentan defender, pero los españoles escapan con los caballos que tenían ensillados para ejecutar su rápida huida. El ejército de Manco Inca es tempranamente notificado del atentado y suspende su misión para lanzarse a la captura de los traidores. Conseguirán localizarlos en un solo día y los encontrarán descansando en un almacén de víveres. Los soldados sellan los accesos y salidas del almacén para luego encenderle fuego y quemar la edificación con los traidores dentro. Manco Inca, antes de morir, agonizará 3 días y llegará a enterarse de que sus soldados consiguieron vengarlo.